Bienvenidos mis amados hermanos en este día. El día de hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos y vamos a usar lo aprendido en estudios bíblicos anteriores, hablando del crecimiento espiritual y la madurez como cristianos. Es buen tiempo para que avancemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y el día de hoy vamos a iniciar una serie de estudios, pero una serie de estudios que van relacionados unos con otros y vamos a iniciar acerca de las parábolas de Jesús. Así que vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la bendición que tenemos de estar nuevamente, Señor, reunidos a través de este medio. Te damos gracias, Padre Santo, que en todo tiempo, Señor, has proveído, Señor, a tu pueblo, Padre amado, para que podamos, Señor, percibir, oh Dios Todopoderoso, lo que tú tienes preparado para nosotros cada día. Te pedimos por el día de hoy, Señor, por el alimento espiritual, Padre Santo, que vamos a recibir. Te pedimos que abras todos nuestros sentidos, Señor, para que podamos entender lo que para otros, Señor, ha sido oculto, Señor, a nosotros se nos sea revelado. Te pedimos también, Padre Santo, que quites todo estorbo, Señor, que se encuentre alrededor nuestro, para que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y así dar su fruto, Señor, al tiempo que corresponde. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, a nuestro enlace semanal. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Iniciaremos una serie de mensajes. Vamos a estar hablando de las parábolas de Jesús, no de todas, pero sí he hecho una pequeña lista de algunas parábolas que traen mucha enseñanza a nosotros, así de que tome papel y lápiz, voy a dar algunas citas bíblicas y como siempre, pues para que usted las estudie en casa más detenidamente, para que lea todos los pasajes y de esta manera también vaya creciendo espiritualmente y vaya madurando también como cristiano en la palabra de Dios. Recordemos de que entre más conozcamos de la palabra de Dios, la Biblia, más también nos acercamos a nuestro Señor y más nosotros vamos a poder entender cuál es el propósito de nuestra vida y poder también hacer su voluntad. Vamos a trabajar en estas parábolas en las siguientes semanas. El día de hoy vamos a iniciar con la parábola del sembrador. Después vamos a trabajar con la parábola del trigo y la cizaña, también con la parábola del grano de mostaza, con la parábola de la levadura, con la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. No son todas estas las parábolas principales de Jesús o las únicas. Hay aproximadamente 74 parábolas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que Jesús utilizó para enseñar lo que nosotros necesitamos aprender de Él y conocer de Dios. Y hoy día, a través de su Espíritu Santo, nosotros le pedimos que nos revele el significado de estas. Aunque en la Biblia, ahí están las respuestas a todo esto, es necesario también de que nosotros aprendamos a distinguirlas, a percibirlas y sobre todo a recibir esa interpretación a través de su Espíritu Santo. Pero para continuar con estas parábolas, me gustaría dar una definición de qué es una parábola. Pues una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús utilizó parábolas en sus sermones, que es una forma humana de hablar para enseñarnos lo espiritual y de esa manera entender la bondad de Dios y su amor. Para que nosotros podamos entender lo espiritual humanamente, es necesario de que entendamos con ejemplos mismos de nuestro diario vivir. Y esa fue la forma en que Jesús utilizó, y por eso utilizó las parábolas, para enseñarnos de lo que está alrededor de nosotros, de lo que hacemos en nuestro diario vivir, ponerlas a un lado para poder entender
juntamente lo humano con lo espiritual. Cómo Dios a través del el ministerio de Jesús, a través de las buenas noticias de salvación, nosotros podamos entender qué es lo que es preparado para nosotros. Y déjeme a usar este texto bíblico como base también de la enseñanza. Allá en Marcos, en el capítulo 4, versículos 33 y 34, yo lo voy a leer en esta traducción, nueva traducción viviente. La voy a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaban a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Mire este pasaje bíblico. Jesús dice de que empleó estas historias. Ya sabemos que una parábola es una historia breve y simbólica también. Jesús las utilizó para enseñarle a toda la gente. Pero aquí hay una particularidad que dice que después tomaba a sus discípulos para explicarles a ellos lo que son las parábolas o qué era lo que él le estaba enseñando. Hoy día la palabra de Dios es para todos, pero saben, no todos la saben entender, no, porque no todos la aceptan. Primero nosotros debemos de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y lo que ahí está escrito es lo que Dios quiere que su pueblo entienda para que lo conozca a Él. Teniendo esto como base, es una forma en que también el Espíritu Santo nos va a revelar lo que ahí está escrito. Pero dice que para muchos, ¿verdad? No es revelado esto. Lo vamos a ver más adelante. Así que Marcos 4, 33 al 34 nos habla de esto mismo. Que Jesús de esta manera le enseñaba a la gente, dice, tanto como pudieran entender. Muchos no entendían las parábolas o cuál era su simbología o por qué era utilizado ciertas historias que Jesús contó. Así de que a manera de introducción, las parábolas que mencioné anteriormente vamos a trabajar en 7, como les digo, hay un número de 74 parábolas aproximadamente de las enseñanzas de Jesús, pero nosotros vamos a tomar como base estas que mencioné. Esta no es una lista de las parábolas de Jesús más famosas o las más importantes. Toda la palabra de Dios, recuerde, es importante y relevante para nuestra salvación. Simplemente es un listado de las parábolas que se repiten en los evangelios sinópticos. Déjeme explicarle qué es evangelio sinóptico. Se llaman evangelios sinópticos a Mateos, Marcos y Lucas, 3 de los 4 evangelios que hacen una referencia en razón de su afinidad y de su semejanza en cuanto al orden de la narración y al contenido de lo que Jesús enseñó. Se llaman sinópticos porque Mateo, Marcos y Lucas, ellos mencionan las parábolas de Jesús ellos mismos de una manera semejante. En cambio, no están registradas en el Evangelio de Juan. Por eso estos 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos. Estas parábolas que vamos a estudiar, por estar contenidas en los 3 evangelios, nos parecen relevantes. Por eso es que las vamos a estudiar, ya que los 3 escritores quisieron dejar plasmadas en sus respectivos escritos las mismas parábolas. Por eso las parábolas fueron muy usadas por Jesús para enseñar a la gente acerca del reino de Dios. En ellas el Señor usa elementos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, para ejemplificar verdades profundas de la vida espiritual. A través de las parábolas Jesús nos revela los misterios del reino de Dios. Y Mateo capítulo 13, versículo 11 nos dice esto: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios o del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no.
Aquí podemos ver, Mateo 13:11 nos dice que a algunos se les es permitido entender los secretos del reino de Dios, pero dice que a otros no. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Definitivamente podemos entender que aquel que recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquel que reconoce que la Biblia es la máxima autoridad para nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, y como la palabra de Dios, la Biblia, es algo que fue inspirado por Dios mismo a través de su Espíritu Santo, a través de todos los escritores que tuvieron participación en el escribir estos libros, es necesario que espiritualmente los que recibimos a Jesús también podamos entender esas palabras. Pero podrá usted decir, yo tengo muchos años en el cristianismo y todavía no entiendo muchas cosas. Lo que usted necesita es leer mucho más su Biblia, es empaparse de la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea revelada. A nadie se le puede enseñar a correr si antes no ha aprendido a caminar. A nadie se le puede dar de comer comida sólida si antes no ha comido una comida blanda. Por eso la palabra de Dios dice que a otros se les ha revelado para que entiendan los secretos del reino del cielo, pero a otros no. El Señor nos enseña las verdades del reino de Dios de una manera que nosotros podamos comprenderla y atesorarla también en nuestro corazón. Es de esta manera como Jesús le enseñó a, a gente de esos tiempos y que hoy día, gracias a la Biblia, nosotros podemos aprender de esas mismas enseñanzas. No ha cambiado nada, las enseñanzas son las mismas que enseñó nuestro Señor Jesús a su pueblo, hoy día son las mismas. Pero ¿por qué no entramos de una vez de lleno a la primer parábola que vamos a estudiar en este día? La parábola del sembrador, como le digo, están en los evangelios sinópticos, así que los vamos a encontrar en Lucas, en Mateo y Marcos. En Lucas se encuentra en el capítulo 8, versículos del 4 al 15. En Mateo se encuentran en el capítulo 13, versículos del 1 al 23. Y en Marcos se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. Esta es la parábola del sembrador. Vayamos allá al libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 al 9, y veamos qué nos habla de esta parábola. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Contó muchas historias en formas de parábolas como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otra semilla cayó en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Escuche lo que dice el versículo 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Veamos este último versículo. Habla de oídos para oír, pero también habla de la palabra escuchar. Entonces aquí estamos viendo dos terminologías que aparentemente es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y cuando dice ahí que escuche y entienda, aquí es donde entra que para unos es revelado y para otros no. Muchos podemos oír que nos narren las historias de la Biblia, pero solo la oímos. Pero aquellos que ponen atención y guardan estas cosas en su corazón son aquellos que la escuchan. Y es por eso que la entienden, porque no solo las oyen, sino que las están escuchando, las están viviendo, se están transportando a ese momento de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo
en la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, el Señor nos enseña con elementos conocidos por todos como la palabra de Dios da fruto en una persona. Inmediatamente después de dar esta parábola, el Señor Jesús le explica a sus discípulos. Recuerde de que Él daba la enseñanza a toda la gente, pero tomaba a sus discípulos por aparte. Y le explica a sus discípulos para que comprendieran el significado y el uso que Él hace de estas narraciones. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, nos da el significado de lo que Jesús les había dado a la gente, esta parábola. Leamos lo que dice Mateo 13, 18 al 23, y este es el significado de esta parábola. Versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La semilla que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no producen ningún fruto. Versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Esta es la explicación de lo que leímos en los versículos 3 al 9. Ahora usted podrá decir, no, pues está claro, y si es de esa manera, está fácil de entender la Biblia. Pero recordemos de que hay que escucharla para poder entender. Las parábolas nos cuentan cómo salió el sembrador a sembrar y la semilla que llevaba cayó en 4 partes de terrenos diferentes. Fíjese bien en esto. La semilla no cayó en una sola tierra, cayó en 4 partes de terrenos diferentes. Una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y la última cayó en buena tierra. Cada una de estas partes del terreno tuvo un efecto en la semilla. Fíjese bien. La semilla, o sea, la palabra de Dios, no va a tener efecto cuando caiga en la tierra, que somos nosotros, si nosotros no hacemos ese esfuerzo de poder entenderla. Por eso, cada una de estas partes del terreno tuvo un efecto en la semilla, porque el terreno hizo que creciera la semilla, ¿verdad? Pero a la misma vez crecieron, pero no todas dieron el fruto que tenían que dar. La que cayó junto al camino fue comida por las aves. La semilla que cayó en pedregales nació pronto, pero como no tenía profundidad en la tierra, vino el sol y la secó. La que cayó entre espinos también nació, y ésta creció, pero los espinos, representando a lo que está alrededor de nosotros en esta vida, también creció junto, pero dice que ellas la ahogaron y provocaron que no diera fruto. Finalmente, la que cayó en buena tierra nació, creció y dio fruto a 160 y hasta un 30% más y un 100% más todavía. Jesús explicó a sus discípulos que la semilla es la palabra de Dios. Por eso Jesús llevó a sus discípulos por aparte y les explicó a ellos. ¿Por qué les tenía que explicar a sus discípulos? Para que ellos entendieran también la interpretación.
de lo que humanamente nosotros no podemos entender espiritualmente, por eso usa ejemplos que nosotros humanamente conocemos. A sus discípulos les enseñó porque él sabía de que ellos después tenían que enseñarle a otros discípulos. Por eso Jesús explicó a sus discípulos que la semilla es la palabra de Dios. La tierra entonces es el corazón de cada uno de nosotros. Hablando, acuérdense de que esto es una interpretación espiritual que Dios quiere que nosotros entendamos. La tierra es el corazón de nosotros. La semilla que cayó junto al camino simboliza a aquellos que escuchan la palabra, pero luego viene el enemigo y con astucia la quita del corazón, para que no crean y perdamos la salvación. Los pedregales significa que la palabra fue sembrada en el corazón, pero al venir las pruebas, la persona muchas veces deja de creer, pues no tiene suficiente raíz para mantener su fe. Es aquí donde nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es para nosotros todos los días, no solo una vez o dos veces a la semana, es todos los días, porque esta es la manera en que nosotros le ponemos agua, le ponemos abono, comida a nuestra planta, a la tierra, para que la planta reciba de ella su comida y pueda crecer y dar su fruto. La que cayó entre espinos es la palabra que creció, pero que es ahogada por los afanes de este siglo, de este mundo, de estos días. Y esto le quita el fruto, ¿verdad? A la oportunidad de que pueda dar uno fruto. Especialmente hoy día que estamos en esta pandemia, a muchos ha causado de que ah, su fe, ¿verdad? Tambalee, se ponga en duda. Hasta deseos de, pues, ya no querer salir a ningún lado. Recordemos de que Dios no va a permitir que nosotros, ¿verdad? Pasemos por algo. Si Él está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y esto se refiere a cualquier enfermedad, cualquier enemigo, cualquier cosa. Es necesario que tomemos las precauciones porque también una cosa va de la mano con otra. Por eso es de que en la que cayó dice, entre espinos es la palabra que creció, pero es ahogada por los afanes de la vida. Y la palabra que cayó en buena tierra es esa persona que recibe la palabra de Dios, que la atesora en el corazón, que está sembrada profundamente, porque no se conforma únicamente con escucharla, con oírla, sino que busca escudriñar más. Y no deja que ninguna tribulación le afecte su fe. Y no deja que nadie la ahogue dándole prioridad a Dios. Y esta es nuestra prioridad para nosotros. Seamos pues esa buena tierra que lleva fruto de la palabra de Dios al 30, al 60 y hasta el 100%. Dice, Dios quiere sembrar su palabra en nuestros corazones, que llevemos toda clase de fruto para la gloria de su nombre. Y usted dirá, pero ¿qué fruto es el que yo debo de poder decir? Recordemos que cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad y la lista que encontramos, ¿no? Estos son frutos que el Espíritu va a producir. Y muchas veces en estos tiempos lo que ya perdimos nosotros posiblemente, ¿verdad? Sea la paz. Tal vez posiblemente ya estamos un tiempo de desesperación, especialmente no hay trabajo todavía, no se han abierto negocios, nuestra forma de vivir ha cambiado. Esto nos hace desviarnos del propósito de Dios. Debemos orar en este tiempo para que sea el Espíritu Santo que nos enseñe y nos adiestre y nos enseñe para hacer la obra del Señor. Solo por medio de su capacidad es que nosotros podemos obtener resultados y podemos dar frutos. Solo a través del Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela, entre más nosotros nos enfoquemos en su palabra. Debemos de estar siempre abiertos a la dirección y a la enseñanza del Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de su palabra.
Él es quien nos abrirá los ojos, que nos abrirá el entendimiento para comprender más lo que en la Biblia está escrito, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Allá en Lucas capítulo 24, versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire, es necesario que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que en las escrituras están. Acordémonos que es algo espiritual, entonces tiene que haber un medio que a nosotros nos transmitan ese conocimiento. Y solo es a través del Espíritu de Dios. Sin Él no podemos nosotros comprender en su totalidad la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, nos expone esto. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Si nosotros muchas veces solo nos sentamos a leer la Biblia y podemos leer capítulos enteros, pero simple y sencillamente la leemos, no estamos dando una oportunidad a que el Espíritu de Dios nos revele algo. Es como que si leyéramos tal vez cualquier libro. Pero cuando nos detenemos a leer la palabra de Dios y entendemos la importancia que eso es para nosotros, que es Dios mismo hablando a través de esos libros, dándonos el consejo. Por eso dice que la palabra de Dios nos escudriña, nos enseña. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la Biblia, pidámosle al Señor que nos revele lo que Él quiere que nosotros entendamos y que la llevemos a nuestro corazón y que la hagamos también vida, porque acuérdense que no es únicamente de leerla, sino que también es vivir. Es la labor y el ministerio, podríamos decir, del Espíritu Santo, enseñarnos y capacitarnos para cumplir con el ministerio que tenemos. ¿Cuál es nuestro ministerio? Es de llevar las buenas nuevas a toda criatura. Él está más dispuesto a llevarnos a otros niveles de madurez. Fíjese bien, que entre más leamos la palabra de Dios, nuestro nivel de madurez va a ir creciendo, va a ir de aumento. Y aquí es donde vienen que se van a producir frutos. Debemos de crecer como cristianos. Pero está en nosotros el ser humildes y obedientes para poder recibir sus enseñanzas. Y es de esta manera, mis amados hermanos, que vamos a estar escudriñando en la palabra de Dios las siguientes parábolas, las siguientes enseñanzas de Jesús. Le dejo a usted para que recapitule todo este pasaje que se encuentra en los libros que mencioné. Están en Marcos, está en Mateo y está en el libro de Lucas también. Esto se les considera como los evangelios sinópticos, y ahora ya sabe usted que es sinóptico, y pues vamos a seguir estudiando en las siguientes semanas. Que el Señor me los bendiga y que sigan recibiendo de parte de Dios todo tipo de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.